Este sábado fue un día de actividad febril en el sistema político uruguayo. La mayoría de los partidos que van a competir en octubre reunieron a sus convenciones, cumpliendo lo que marca la ley y la Constitución. Entre ellos, el Partido Nacional proclamó a Jorge Larrañaga como su candidato a vicepresidente de la República, pero también aprobó sus líneas estratégicas fundamentales 2015-2020. Se trata de un documento que condensa en 14 páginas el programa que el nacionalismo aplicará en caso de asumir el gobierno el próximo 1 de marzo. Fue fruto de una larga negociación entre representantes de las dos grandes corrientes, las que encabezan Luis Lacalle Pou, el candidato presidencial, y su compañero de fórmula, Jorge Larrañaga. Las dificultades, reales o imaginarias, que los blancos tuvieron para llegar a ese acuerdo se transformaron en un insumo de campaña para el Frente Amplio, cuyos dirigentes y voceros aluden a ese tema cada vez que se les presenta la oportunidad en estos primeros actos de sus giras. Bueno, ¿qué es ese programa? ¿Qué balance hace del acuerdo que se ratificó el sábado? De esos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Luis Lacalle Pou, candidato a la presidencia de la República. Doctor Lacalle Pou, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Dónde lo encontramos? Estoy en mi casa preparando un documento que ahora al mediodía tenemos una reunión de aniversario del Senado, del Centro de Navegación, y bueno, nos invitaron a los candidatos a dialogar un poco, y estoy preparando para mañana una reunión con una cámara, y también el Paraninfo de la universidad, un tema de minería, y aprovechar a conversar con ustedes un rato. Doctor Lacalle Pou, el sábado en el discurso en la convención, en un momento, aludiendo a Larrañaga, comentó, el afecto no se demuestra en la coincidencia total. ¿Por qué? ¿Qué quería señalar? Porque es una vieja creencia mía, que a veces se nos pide en la vida y sobre todo en la política, que para demostrar afecto hay que estar de acuerdo en todo, y a veces esos acuerdos para mí se basan en relaciones de liderazgo político directamente, o en relaciones, no sé, no en política, pero en otros ámbitos de sumisión. Y para mí, desde una relación personal hasta una relación política, cuando hay tensiones y cuando hay diferencias, es que uno debe hacer un esfuerzo por demostrar que hay cohesión, que hay afecto, que hay pertenencia a un grupo. Y por eso yo siempre he tratado de resolver las tensiones, las diferencias, poniendo por encima de eso el fin último. Hay un instituto de derecho que a mí siempre me llamó particularmente la atención, que es el estado de necesidad, que uno en la vida siempre, o muchas veces, encuentra una disyuntiva entre elegir por dos bienes, y dos bienes preciados, pero el estado de necesidad significa relegar un bien menor en pos de un bien mayor. Y a veces uno en la actividad política, en la actividad de gobierno, si bien cree que hay dos caminos, o le convence más un camino, si el bien superior está ligado al otro, tiene que tomar esa determinación. Y eso no es fácil, obviamente que no es fácil, pero bueno, logramos hacerlo. O sea, estaba asumiendo y transparentando esas diferencias que existen entre usted y Larrañaga, varias de ellas en el terreno programático, pero también otras en cuanto a la personalidad y hasta el estilo de hacer política. Eso es parte de la telenovela que alguien tiene que comentar y que no sé dónde la saca. Obviamente, que quizá nosotros somos mucho más transparentes que otros y meten todo bajo la alfombra. Nosotros, a ver, yo siempre dije lo mismo de Jorge, no soy amigo porque no hemos sido amigos, le tengo un respeto y un aprecio, lo creo primero una buena persona, y después una persona que echa para adelante, que lucha, y a mí me gusta acompañar o ser acompañado de gente que lucha. Y si uno veía la campaña hacia la interna, a ver, lo decía el otro día en Santa Clara, me parece, era una canción con distinta música, con distinto tono, pero si uno va a la letra, en la columna vertebral es exactamente la misma letra que tocábamos, con algunas modificaciones del estribillo, que las transparentamos. Y eso es lo bueno de nuestro partido, que no anda escondiendo, transparentamos que teníamos matices en 2 o 3 puntos, y hacia allí fuimos. Podríamos haberlo rodeado, pero hacia allí fuimos, a los matices. ¿Y qué resolvimos?
los matices. Enseguida vamos a hablar de eso, pero antes, ¿cómo está resultando el trabajo de generar sintonía dentro de la fórmula presidencial? ¿Cómo les está yendo en estos primeros actos de campaña? Muy bien, la verdad que muy bien. No les pido que escuchen los discursos porque no creo que tengan tiempo, pero alguno que haya estado verá que inclusive hay una línea de continuidad. Cuando habla Jorge y después hablo yo, se continúa, se profundiza, se habla de la periferia de esos temas, se va al centro, y viceversa cuando yo hablo primero. No hay nada, pertenecemos a un partido de hombres libres con distintas sensibilidades, pero reitero, con un mismo centro, con una misma bisagra, que es la que nos va a llevar coherentemente en esta campaña, y después si nos toca gobernar ahora, y gobernar bien. Y justamente, a propósito de los discursos, una de las preguntas que quedaba pendiente después de la elección interna, y sobre todo cuando se pactó la fórmula, la calle Pou Larrañaga, era, bueno, ¿cómo se va a coordinar la propuesta o el planteo que la calle Pou manejó antes del 1 de junio y que dice que va a mantener ahora, ese de por la positiva, y la forma de expresarse de Larrañaga, que en general es mucho más proclive a la crítica, al cuestionamiento, a polemizar con dirigentes del Frente Amplio a propósito de lo que dijeron ayer o lo que dijeron hoy de mañana? Sí, a ver, estímulos por parte del gobierno estamos recibiendo todos los días y a toda hora. Mirá qué curioso lo que está pasando. Quienes son gobierno y supuestamente pretenden permanecer, sus discursos están dedicados a hablar de quienes no lo somos, y por lo general de temas personales, y se detienen a descalificar nuestra supuesta no existencia de agenda, etcétera, etcétera. Quienes no somos gobiernos y pretendemos serlo, estamos hablando de ideas y no de la gente. Con lo cual, razones a Jorge para discutir con el gobierno no le van a faltar, porque nos están estimulando todo el tiempo. Simplemente que mi actitud, la de Luis Lacalle Pou, es no contestar. ¿Usted va a seguir firme en ese criterio hasta el final, hasta el último día de la campaña? Se hace camino al andar. A veces es fácil comprometer y es difícil cumplir, pero como lo bueno es que va a pasar el tiempo, yo pretendo estar de este lado y seguramente tú de ese, y lo podremos evaluar. En realidad es mucho más una actitud de vida, es una forma de ser. A ver, si alguien se embarca en esto, que es tratar de cargar sobre los hombros de la mejor manera los problemas, las ilusiones, las expectativas de un país a través del individuo, y salir de tu casa para agredir, para levantar la voz, para generar incertidumbre, me parece que no sé, a mí no me estimula. Yo creo que yo soy feliz haciendo lo que hago y como lo hago, y me siento pleno, y si lo hago de otra manera estaría mintiéndole a la gente. Quizá podría tener más resultado. O sea, tú habrás escuchado 10.000 opinadores, cientistas políticos diciendo que en la positiva era imposible triunfar en nuestro país. Y me parece que la mayor cantidad de los uruguayos entiende que la vida se puede y se debe crecer siendo un agente positivo, que es mejor ser mejor. Y en la actividad política nos ha tocado hacer punta en este sentido. Y a mí me parece que refleja un ser nacional, un ser muy uruguayo, que a veces está muy escondido porque los gritos se escuchan más que la voz tranquila y mansa. Pero entonces la fórmula va a tener dos tipos de discursos. No busquen cosas raras, no vayan a escucharnos y van a ver que no. Si alguien que se toma un tiempito para escuchar el discurso de Jorge del sábado. No, pero quiero decir, Larrañaga sí va a estar en la respuesta y en la polémica. Tampoco tenemos un cassette puesto de tú haces aquello y yo hago lo otro. Somos gente normal que recibimos determinados estímulos y que algunos los asume de una manera y otros de otra, nada más. Pero no vamos a no estructurarnos ni a ponernos en compartimentos estancos, porque es lo peor para analizar a una persona con conceptos tan rígidos y tan objetivos. Vamos a hablar enseguida del programa de gobierno, de los lineamientos estratégicos fundamentales que se aprobaron el sábado. Doctor Lacalle Pou, había varios puntos delicados de discrepancia programática entre Todos Hacia Adelante, o sea, su corriente, y Futuro Nacional, la que encabezaba Jorge Larrañaga. Varios que sobran los dedos de una mano, o sea que el concepto varios en realidad es muy relativo. Bueno, varios. ¿Usted dice que cuántos eran? ¿4? A ver, vamos a contarlos. Si sobran los dedos de una mano, eran 4. Vamos arriba, vamos a verlo, vamos a contarlos. Veamos uno de ellos. Dale. Guardia Nacional, el reclamo, el planteo de Jorge Larrañaga, que decía,
Proponemos utilizar 2.000 efectivos del Ministerio de Defensa Nacional, dependiendo operativamente del Ministerio del Interior, como existe en Chile, España, Francia e Italia. Eso permitirá atacar el delito con una nueva fuerza que auxilie a la policía. ¿Cómo lo saldaron? Creando esa Guardia Nacional, con jurisdicción en todo el territorio nacional, que esté altamente entrenada, con buen equipamiento, que tenga el combate del delito en unas zonas donde se registren los mayores índices, por eso tiene que haber un mapeo. La única modificación, y ahí es donde nosotros teníamos un matiz, ahí va a una de los dedos de la mano, vamos a contarlo, era que algunos pretendían que esté bajo la égida del Ministerio de Defensa y otro del Ministerio del Interior, y acordamos la creación de la misma, que era una idea de Jorge, pero dependiente del Ministerio del Interior. Ese es el matiz. El que había, ahora ya no está más, desapareció. Ese es el matiz, va a depender la Guardia Nacional del Ministerio del Interior. Pero Larrañaga hablaba de que se la conformara con 2.000 efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí está donde nosotros tuvimos la transacción y quedó la creación de la Guardia Nacional, pero dependiente del Ministerio del Interior. ¿De dónde vendrán los efectivos? Por ejemplo, hay por allí una ley presupuestal que establece que las vacantes del Ministerio de Defensa podrán ser asumidas por el Ministerio del Interior. Los efectivos a priori no van a ser del Ministerio de Defensa. Ajá. Y además no aparece el término militarizada. Larrañaga hablaba de Guardia Nacional militarizada. Sí, el nombre es de Jorge Larrañaga, el nombre de Guardia Nacional. Pasemos a otro. Ahí fuimos por la primera, nos quedan teóricamente 4, pero para mí no llegamos. Vamos a ver, ¿qué hacer con la Ley de Regulación de la Producción y Comercialización de la Marihuana? Parecería que acá primó la postura de Jorge Larrañaga. Voy al texto, dice: derogaremos la ley 19.172 y por otro lado se acentuarán las medidas de combate al tráfico ilegal de drogas. Eso, lo segundo estaba en nuestra agenda. Es más, voy a ir un poquito más atrás. Yo sé que a veces la trazabilidad no llega hasta tanto. Miércoles 10 de noviembre del 2010 a las 11:30 de la mañana, para ser exacto, presenté el proyecto de ley Medidas contra el Narcotráfico. Las medidas de combate al narcotráfico establecían, primero, penas más altas en los narcotraficantes, llevando a 30 años, por ejemplo, aquel que financia, que ni siquiera la toca ni la transporta, sino que se beneficia de los resultados con una inversión financiera. Segundo, que estas penas sean inescarcelables. Por allí también coincidimos con la internación compulsiva. También coincidimos con el subsidio a las clínicas de tratamiento. Y después no creemos, tanto Alianza Nacional como Todos Hacia Adelante votaron en contra de la participación del Estado en la venta y comercialización de la marihuana, que para mí es un gran disparate, y todos votamos en contra. De todos modos, en la campaña previa a las internas, usted reconocía que alguna forma de regulación de la marihuana vino para quedarse. Coherencia. Miércoles 10 de noviembre del 2010 establecimos la válvula de escape que armoniza el artículo 3 y 31 de la Ley de Estupefacientes, y esa válvula de escape es el autocultivo, y allí, en la derogación de la ley, algunos derogarán todos los artículos, y quien habla dejará vigente uno. Ah, bueno, ahí quería justamente entender cómo era. Me imaginé, sí, que hay que ir a buscar justo donde no estamos 100% de acuerdo. Usted me permitirá que yo trate simplemente de entender el alcance del acuerdo. Acá no hay ninguna obsesión por dejar mal parado a este o al otro. Estamos simplemente examinando. Emiliano, me conoces. A mí lo que me causa cierta preocupación es que siempre encontremos el pelo en el huevo, y que si uno ve todas las agendas de gobierno son 800 propuestas, pero está bien, yo entiendo que es la tarea de ustedes y les queda claro que más que la respeto, y si no solo respeto, sino colaboro. Entonces, yendo a lo que estábamos conversando, ustedes se pusieron de acuerdo en derogar la ley 19.172, pero por lo visto la derogación va a tener alguna variante, no todo va a quedar derogado. Algunos, y esto es una posición personalísima de Luis Lacalle Pou, que no involucra a más nadie. Personalísima. Yo no puedo ser incoherente y contradecir mi actitud, si no, no me merezco la confianza. Y entonces, si yo voté a favor de un artículo de esta ley, yo no me puedo prestar para derogar toda la ley. Y ahí me excusaré razonablemente y me siento tranquilo con mi conciencia, y que lo avisé antes a mis compañeros, que hay un artículo que no le voy a votar. Perdón, que hay un artículo que no va a votar su derogación, disculpame. O sea que, ahí está, bueno, habría comportamientos distintos de la bancada ante esa decisión. De Luis Lacalle Pou, en esto me hago cargo yo, así como cuando yo presenté el proyecto de ley, fui y hablé con mi bancada y le dije: muchachos, este es un tema mío, que yo estoy convencido que es así, estoy comprometido que es así, y no quiero involucrar a nadie. Y algunos se me ofrecieron para
acompañé y dije, no muchachos, en este riesgo lo corro yo solo porque sé que es un tema escabroso, pero yo estoy convencido y tengo que actuar según mi leal saber y entender. Y por eso, en este artículo de todo un proyecto de ley, de toda una agenda de gobierno, que hay una persona, o sea yo, que va a tener una actitud distinta, no me parece que se pueda encontrar una diferencia en las agendas de gobierno. Vayamos a otro punto, participación de representantes de los docentes en los organismos de conducción de la educación pública. En la previa a las internas, usted proponía como primera medida de su política educativa una derogación parcial de la Ley General de Educación que incluyera la eliminación de los consejeros votados directamente por los docentes para integrar el CODICEN y los consejos desconcentrados. En cambio, Larrañaga estaba preocupado por quitarle poder de veto a las corporaciones gremiales, pero se inclinaba por fortalecer la capacidad de los poderes públicos para gobernar la educación. No hablaba de la eliminación de los consejeros electos por los docentes. Finalmente, la fórmula que está en el programa, en esto que ustedes convalidaron el sábado en la convención, dice... En el punto 3. Nos ajustaremos al principio democrático que establece que la conducción de la educación nacional corresponde a los representantes de la voluntad ciudadana. Eso, en términos prácticos, ¿qué implicará? Yo creo que es clarísimo y es lineal quién va a gobernar la educación. Aquí sí tuvimos una transacción de esas que a mí me gusta tener, que es lo que hablo dentro de un cuarto y negocio dentro de un cuarto, salgo hacia la opinión pública como estoy haciendo ahora y comento eso. Y aquí estuvo, si quieren buscarle la discusión más ardua, aquí estuvo. Y el resultado que yo propongo y que hace a este concepto, que es justamente la recuperación de los representantes de la voluntad ciudadana del gobierno de la educación, mi idea era retirar los referentes de los sindicatos. No estaba en el programa de Alianza Nacional, por ende mi resultado final, y estamos expectantes a las mayorías que podamos obtener, es que no tengan decisión con el voto, pero que puedan tener opinión. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tengan voto? ¿Que tengan voz pero no voto? Y sin voto. Y que también está de acuerdo con lo que nosotros proponíamos. Si alguien se fija en nuestras agendas de gobierno rumbo a la interna, hablábamos de la profesionalización de las ATD, de cierto nivel de incidencia en la discusión de los programas, pero no en las decisiones. Para mí lo más importante es que el gobierno, con todo respeto, no se comparte. Cuando a alguien le otorgan la autoridad, como se dice cuando estudiamos derecho, es un poder deber. Ejercer la autoridad no es un derecho, es un derecho obligación, porque entre otras cosas, si la compartís, autoridad que no se ejerce, se pierde. Y si a nosotros nos toca hacer gobierno, consultar a todo el mundo, delegar competencias, las constitucional y las legalmente establecidas. Ahora la responsabilidad es asumirla toda. Si al gobierno le va bien es por el equipo, si al gobierno le va mal es por el presidente de la República. Y en este sentido, nosotros queremos tener las riendas del gobierno en el buen sentido, en el sentido más legítimo de la palabra. Entonces, el resumen es que los representantes de los docentes continuarían existiendo, se elegirían, por ejemplo, por voto secreto, como ha ocurrido últimamente, pero una vez integrados al consejo correspondiente, tendrían voz y no voto. Exactamente, la decisión última le corresponde a los representantes de la voluntad ciudadana. Muy bien. Usted decía, ¿cuántos son los puntos en los que había discrepancia? Ahí vamos 3. Ahí van en 3. Había otro que es... A ver si encontramos 2 más, pero yo creo que no llegamos. Que es discutible si va o no va en el programa, ¿no? La contamos como medio, el tema de la imputabilidad la contamos como medio. La posición a asumir en el plebiscito que tendrá lugar junto con las elecciones nacionales en torno a la reforma constitucional por la baja de la edad de imputabilidad penal. En esa materia, ¿cuál fue el resultado de la discusión? Porque usted fue uno de los integrantes de aquella comisión que juntó firmas para esta reforma. Larrañaga se ha opuesto. Mucho más aún, Emiliano, mucho más aún. Yo soy muy afecto a las fechas. El 26 de febrero del 2006 se presentó por parte nuestra el primer proyecto de ley modificando el Código del Niño, modificando el artículo 222 del Código del Niño, que son los antecedentes de los menores. Acto seguido, por allí colegas del partido, diputados del partido, presentaron la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación del Menor. Aclaro que los dos sectores del partido.
Se presentó un proyecto de ley modificando el 279b del Código Penal, que era la omisión inherente a los deberes de la patria potestad. Se presentó la modificación del artículo 69 y 72 del Código del Niño, lo que hace penar la tentativa en las infracciones penales, según el Código del Niño. Se presentó el proyecto de ley, mira, este era Jorge Gandini, con respecto al informante, y por allí andaba la cosa. Esa misma coherencia es la que nosotros tenemos que mantener. Yo tengo que mantener la decisión de la participación en la reforma. Obviamente allí hubo un matiz, pero como esto es un tema sometido a la urna y no programático, como el Partido Nacional, mirá, en 1989, yo era muy chico, todavía no votaba, pero allí concurrió con el voto verde y voto amarillo. Meses antes de la elección nacional se votó el voto verde y voto amarillo, y recordarás tú que había dos alas del partido, que unos votaban verde y otros votaban amarillo, y entre otras cosas después ganaron las elecciones. Y aquí concurriremos a las urnas, nosotros vamos a recomendar votar, porque somos gestores mismos de los proyectos de ley ahí incluidos, y otros compañeros no. En el caso suyo, en el caso de la corriente que usted encabeza, ¿se va a ensobrar el sí a esa reforma constitucional? Sí, sí. De eso no hay duda. Pero hay que ser coherente. Si yo firmo, convoco y después no ensobro, estoy engañando. Para mí ese vendría a ser un fraude intelectual, que es muy grave. A mediados de este mes se presentó la Comisión para Vivir en Paz, Yo Voto, que justamente se va a encargar de impulsar el sí a la baja de la edad de imputabilidad penal. En ese acto prácticamente no hubo dirigentes del Partido Nacional. ¿Usted por qué no está participando de esa comisión? No se coordinó conmigo ese programa, pero si no, capaz que hubiera ido. No se coordinó, es curioso esto, sabiendo, como se sabe, la posición que usted tiene en esa materia. ¿No hubo diálogo desde el Partido Colorado con usted? A ver, en la gestación de ese acontecimiento yo no participé, no busquemos más diferencias. Está bien que se haga, y no sé si está bien o no que no se me haya consultado. Está bien que la gente tenga movilización, que la gente tenga iniciativa. No se me consultó, pero no hay ningún problema, porque en realidad cada uno puede tener su mecanismo de participación. Eso no me preocupa. ¿Va a haber representantes del Partido Nacional en esa comisión? La verdad que me imagino que sí, pero no lo tengo discutido, no sé, me imagino que sí. Y quizás ya lo hay y yo no estoy en conocimiento, pero no sé. Hemos completado el repaso de esos puntos de discrepancia que estaban planteados entre su corriente y la de Jorge Larrañaga a la hora de enfrentar el programa común. Terminamos en 3,5. Bueno, 4. ¿Qué balance hace de cómo fue justamente esa negociación? Buena. Yo les agradecí el otro día en la convención a la gente que participó, porque para negociar hay que tener primero paciencia, segundo buen modo y buen tono, y tercero, y quizá lo más difícil en un ser humano, que cuando uno lo logra creo que evoluciona, es, aunque no se esté de acuerdo, ponerte en el lugar del otro para entender por qué lo defiende. El documento parece un documento bastante conciso. Alguien puede decir que es demasiado escueto para tratarse de un programa de gobierno. ¿Qué responde usted? No sé si alguien lo dijo, pero si alguien lo dice tendría que leer el título, Líneas Estratégicas del Partido Nacional. Y fíjense en las agendas de gobierno, las ideas que teníamos. Cuando era largo era porque era largo, cuando es corto porque es corto, pero bueno. Notoriamente es un documento más breve que, por ejemplo, la suma de lo que usted presentó para las elecciones internas. Claro, pero allí está la columna vertebral, allí están los temas. Pasa que en una convención de 500 personas, una semana antes, mandarle las 800 propuestas, o que llegaron a más porque armonizadas con la de Jorge sobrepasan las 900, no nos parecía muy lógico. Entonces las líneas estratégicas que tienen no solo, aquí no hay voluntarismos, aquí hay líneas claras hacia dónde, o sea, si bien son concisas, también son concretas, que no es una cosa menor. Repasando ese documento, que tiene 14 páginas, como decíamos, noto, por ejemplo, que ocupa un lugar destacado la propuesta de un país descentralizado y territorialmente integrado. Un asunto que era prioritario en el programa de Jorge Larrañaga, justamente, y que en la propuesta suya no tenía un espacio notorio. No lo tenía como título, sí lo tenía como visión de país.
cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la infraestructura vial, allí es notorio dónde se hacía hincapié. Habría que ver cuáles son las rutas que nosotros pretendemos modificar, hay que ver cuáles son las terminales portuarias, hay que ver cuáles son las nuevas obras de infraestructura para nosotros importantes en lo que hace a la navegación fluvial, hay que ver algunas sensibilidades en cuanto a determinadas producciones para ver que es una visión integrada del país. Y en eso ahí sí que no hubo, ahí no hay ni un 0,2 de matiz, ahí estuvimos 100% de acuerdo. Por otro lado, también aparece de manera destacada... Hay que fijarse por ahí, cuando hablábamos, por ejemplo, de las licitaciones respecto a la maquinaria y la camionería vial, cuando se habla de licitaciones espejos, coordinando y cooperando con los gobiernos municipales. Ahí hay una clarísima muestra de integración territorial y de descentralización. Decía que por otro lado, y de manera destacada, aparece en el capítulo Políticas Sociales: ejecutaremos el plan Asentamiento Cero, orientado a prevenir la creación de nuevos asentamientos, a regularizar e integrar al tejido urbano aquellos asentamientos que sean viables y a realojar a las personas que vivan en asentamientos inviables, como aquellos ubicados en zonas inundables o altamente contaminadas. Esa era una de las propuestas fuertes de su campaña previa al 1 de junio. Que vio que sigue dando pie a la controversia desde el oficialismo, ¿no? Emiliano, no hay controversia, hay descalificación. Por ejemplo, Tabaré Vázquez, la semana pasada, el lunes de la semana pasada, en un acto con vecinos del barrio San Antonio, dijo: no vamos a decir asentamiento cero porque sabemos que es mucho el deterioro que se acumuló en décadas y décadas de políticas neoliberales que llevaron adelante los gobiernos de los partidos tradicionales, que marginaron gente. O sea, en definitiva, lo que se está diciendo es: este es un asunto que va a llevar años, mucho tiempo, terminar de ordenar. Dos cosas. Primero, como va a llevar años, no lo hacemos. Segundo, buscar culpas es más viejo que el agujero del mate. Tercero, y más importante, se desprestigia una idea, no se la discute. El que no tiene argumentos, desprestigia. Y me veo tentado en entrar de nuevo, que esto no pasaría si debatimos. Quizá lo que tenga que hacer es pedirle una consulta al doctor. Capaz que ahí podemos sentarnos a conversar. Doctor Lacalle Pou, el gobierno, los gobiernos de Frente Amplio han trabajado en esta cuestión de los asentamientos. Bueno, en realidad se viene trabajando desde antes, ¿no? Desde el gobierno de Jorge Valle, etcétera, está el PIAI. ¿Cuál es la diferencia con lo que ustedes están planteando ahora? Primero, no te quepa la menor duda que el resultado buscado. Obviamente, la integración o la solución a este problema, a ver, creo que ya lo conversamos rumbo a la interna, pero voy a tratar de hacer memoria casi para no apartarme un ápice de lo que te dije. Primero, la creación de los mismos, ¿verdad? ¿Por qué se crean? Primero, hay corrientes migratorias que son muy poco previsibles. Por ejemplo, la del departamento de Maldonado, ¿no? El boom de la construcción trae aparejado que mucha gente levante campamento en el norte, levante campamento en otros departamentos y se afinque en Maldonado. Por consiguiente, los alquileres son muy caros, las viviendas también, hay escasez de vivienda y se termina generando asentamientos. Sabemos que Maldonado es el tercer departamento con más asentamiento del país y per cápita te diría que es quizá el que tiene más porcentaje. Entonces, primero, la capacidad de prever los procesos migratorios muy íntimamente vinculado a los ciclos económicos. Segundo, esa previsión tiene que estar aparejada por un tema de construcción de viviendas o de suministro de viviendas. Tiene que existir una política de alquileres sin garantía, como le pasa a mucha gente que no tiene ningún respaldo, va a probar suerte algún departamento, no solo tiene que estar sujeto a la 14.219, que es una ley muy estricta, un año con poder alquilar 2 años, el lanzamiento, etcétera, etcétera. Una nueva ley flexible en cuanto a los plazos de alquiler. Volver a la construcción y al suministro de vivienda de gente de menores recursos. Un plan vivienda joven. Todo allí tratando de prevenir la creación. Una vez que son creados, bueno, ahí tenemos 2 caminos. El primero es la regularización, cuando está en un terreno que es sanitariamente aceptable, que no está en peligro de catástrofes climáticas y que no está en un litigio por la propiedad. Allí hay debe haber un abordaje multidisciplinario y de muchas instituciones.
Y después está el más traumático, que es el realojo, que es cuando está por un juicio de usurpación, por ejemplo, de propiedad privada, o cuando está en zonas inundables, etcétera, etcétera. Allí el realojo deberá estar acompañado, obviamente, de un proceso mucho más de orden de asistencia social, de acompañamiento psicológico, porque supone reinsertarse en una nueva comunidad. Ahora, si se hizo o no se hizo, yo no estoy en esa, porque hemos dicho, lo que está bien hecho lo vamos a seguir. Lo que es notorio es que después de 10 años de bonanza, casi 11, o vamos a ir rumbo a 11, hay más uruguayos, mucho más uruguayos viviendo en asentamiento. Y eso es algo que nosotros de alguna manera lo tenemos que integrar a la sociedad. Y ojo que acá no se pretende regalarle nada a nadie, porque creo que la peor forma de políticas sociales es simplemente el regalo. Aquí el esfuerzo de los que reciban tiene que ser una de las cuestiones fundamentales en las políticas sociales. Bueno, ya profundizaremos en los otros aspectos del programa en otras entrevistas con otros representantes del Partido Nacional. Pero para terminar por hoy, porque sé que usted no tiene más tiempo, quiero consultarle sobre otro asunto, que es qué va a pasar con la candidatura a la Intendencia de Montevideo. La semana pasada, en una entrevista en Diamante FM, el senador Luis Alberto Heber dio como un hecho que Jorge Gandini no será el nombre que el Partido Nacional lleve como candidato a la Intendencia en el Partido de la Concertación, y recordó que usted estaba manejando otras alternativas de personalidades en principio no identificadas públicamente con el Partido Nacional. ¿Eso es así? ¿Ya está resuelto que el candidato del Partido Nacional a la Intendencia lo pondrá su sector, todos? No está resuelto. Yo trato de no hablar de la gente antes de tener resoluciones tomadas. Yo valoro muchísimo el trabajo de los dirigentes políticos, en este caso con el nombre y apellido de Jorge Gandini. Lo creo un gran luchador, creo que es un buen dirigente político que ha centrado su trabajo en la capital y que no puede estar ajeno a ningún proceso de estos. Hay que ser muy cuidadoso en la utilización de nombres de otras personas, y hasta que todos estos temas no los resolvamos civilizadamente dentro del Partido Nacional, yo no acostumbro a hablar, no lo he hecho y pretendo no cambiar. Lamentablemente, estos temas se filtran, se conversan, y después hay que lidiar con los temas personales, que son los que más tenemos que cuidar, es que realmente nos importan las personas. Yo acostumbro a hacerlo, y por ende, en el respeto de todo el mundo, queriendo tener los mejores candidatos, no solo para ganar, sino después para gobernar, que es el fin último, lo vamos a ir conversando sin ningún tipo de apuro. Lo que tiene que quedar claro, que ni Luis Lacalle personalmente, porque no tengo ni la fuerza ni la intención para hacerlo, ni un sector partidario individualmente va a tener su candidato. Es un candidato del partido, y lo va a decidir el partido con todos los involucrados, y más aún con los involucrados que han tenido algo que ver en este proceso de conformación de la concertación. ¿Y cómo inciden en ese análisis los resultados de las internas? Porque en Montevideo, primero, Gandini fue derrotado en la propia Alianza Nacional. No fue el más votado, sus listas no fueron las más votadas dentro de la Alianza. Derrotas, pero además, su sector, Lacalle, el sector Todos, se impuso a Alianza Nacional en Montevideo. Entonces... Sí, obviamente. A ver, la gente votó y la gente eligió. Y quien diga que no va a estar en la mesa de los temas electorales, estaríamos en realidad desconociendo la voluntad popular. Pero hay que ser, firme con las ideas y suave con las personas. Esa es una frase de cabecera que yo trato de utilizar. Gandini dice que él sigue siendo candidato a la Intendencia. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no lo va a hacer? ¿Cuándo estima usted que esto se resuelve? ¿Qué plazo se está manejando? Los plazos tienen un doble contenido. El primero, los plazos electorales, que son objetivos y nosotros no los manejamos. El segundo, los plazos personales. Y esos plazos personales pueden tener muchas fechas de vencimiento, y por eso hay que armonizar. Cuando uno pertenece a un grupo, hay que armonizar el grupo, y no que las individualidades marquen los plazos. Y como a mí me toca estar al frente de esta columna ahora, yo creo que mi opinión se puede llegar